tardes, estamos aquí en su programa de Tips Inmobiliarios y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy importante que es la ley de extinción de dominio. ¿Sabían que ustedes al rentar un inmueble tienen que tener esta cláusula súper bien en sus contratos para evitar problemas? Y por ese motivo tenemos aquí a nuestro invitado especial, el licenciado Óscar Gramajo, que pues él ha sido, estado en varias asociaciones siendo director jurídico. Actualmente es socio fundador de director general de Protección Jurídica Inmobiliaria y también está en la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios como director jurídico. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias por la invitación. Yo bien contento de estar aquí contigo y con todo tu público, que sé que es un tema, dicen siempre es un tema taquillero, porque es muy interesante cuando dices, oye, ¿cómo que puedo perder mi propiedad si ocupan mi inmueble de manera no adecuada, ¿no? Entonces es un tema muy interesante del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Gracias por la invitación. Pues queremos que nos hables al respecto de la ley de extinción de dominio, esta palabra tan compleja y rimbombante, para que toda nuestra audiencia pueda saber bien qué significa. Buena pregunta. Ahora que lo dices, palabra rimbombante, extinción de dominio. Para todos los amigos que nos están viendo y se están preguntando, ¿pero qué es eso? ¿De qué se trata? Pues mira, la extinción de dominio no es más que el gobierno, basado en justamente esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, se queda con la propiedad de los propietarios, valga la redundancia, pero no aplica únicamente a inmuebles, aunque ahorita lo vamos a enfocar a inmuebles, de vehículos, joyas, dinero, helicópteros, avionetas y por supuesto inmuebles, derivado de que dentro de los inmuebles o con los inmuebles se cometen delitos relacionados con delincuencia organizada. Entonces el gobierno se queda con la propiedad cuando dentro de esos inmuebles se cometen estos delitos o cuando esos inmuebles han sido adquiridos con recursos de procedencia ilícita. Pues justamente hablando del tema inmobiliario, que es nuestro programa, pues queremos que nos digas en un arrendamiento, porque de pronto pues las personas dicen, bueno, voy a tener inmuebles, los voy a rentar y después voy a vivir de mis rentas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un problema como extinción de dominio? Danos estos tips para que toda la gente pues pueda tener un arrendamiento seguro y sí sea una inversión y no un gasto el día de mañana. Sí, claro. Ahora que lo dices, fíjate que muchas personas cuando invierten dinero, buscan formas de invertir su dinero, pero quieren que la inversión se haga de manera segura. Hay muchas personas que, inclusive por el tema de ley de extinción de dominio, tienen miedo de comprar inmuebles, ponerlos a rentar y que posteriormente el gobierno se quede con esos inmuebles. Y prefieren invertir en otras cosas como el oro, como el petróleo, como la bolsa, como en el banco, las criptomonedas, etcétera, etcétera, que ahora además está súper de moda las criptomonedas. Pero yo soy uno de los que más impulsa el decir que la inversión en bienes raíces es una inversión muy sabia. Porque en nuestros países latinoamericanos los bienes raíces no son como cuando tienes una licuadora que la tiras y ya, sino que son a veces el esfuerzo de toda una vida y patrimonio que se traslada de generación en generación. Entonces es por eso importante que si hay propietarios o hay personas que quieren invertir en bienes raíces y lo quieren hacer de manera segura, sepan cómo hacerlo de manera adecuada, porque sí está el riesgo, pero que ese riesgo sepan que se puede disminuir cuando tienen un inquilino bien investigado, cuando tienen un contrato bien elaborado, pero nos ha tocado casos claros y graves donde propietarios rentaron el inmueble y no saben ni a quién se lo rentaron, no pidieron ni un documento, no elaboraron un contrato, y entonces ahí es donde está justamente ese foco rojo de decir, oye, sí puedo perder mi propiedad, la verdad es que no queremos engañar al público, la realidad es que sí, pero si tú haces las cosas bien, si haces una investigación, si haces un contrato bien elaborado, si te asesoras con abogados expertos que te puedan llevar de la mano para tener un negocio exitoso, pues el panorama va a ser muy diferente y vas a poder tener entonces sí ese patrimonio para toda la vida y lo vas a poder seguir explotando por muchos años y lo vas a poder seguir heredando generación tras generación. Y hablando justo de esto que acabas de mencionar, que queremos tener dentro de todo, dicen que hay que mitigar los riesgos en una inversión y el tema de los bienes raíces es algo muy importante, pero ¿cuáles serían como los puntos claves que una persona tendría que tener en cuenta para evitar este tema de la ley de extinción de dominio al rentar un inmueble? Sí, mira, hay ciertos puntos, como bien dices, clave, donde por ejemplo hay ciertas cosas que te provocan un riesgo y que vemos como foco rojo, pero que a veces no detectamos. Por ejemplo, de repente hay personas que te quieren rentar el inmueble, pero no te quieren entregar documentos. Te dicen, oye, yo no te entrego documentos y te pago el año por adelantado. Ojo. Eso ahí hay un foco rojo, justamente, porque te quieren pagar el año por adelantado con tal de no darte documentos.
Entonces yo creo que para los amigos que nos ven, sí es importante que cuando hagan un arrendamiento, de entrada pues pidan la identificación oficial, que puede ser el INE, puede ser la cédula profesional, puede ser el pasaporte, por supuesto, pero además pidan los comprobantes de ingresos, es decir, sí me vas a pagar la renta, pero ¿de dónde vienen los ingresos con los que me vas a pagar la renta? Para que así podamos ver con estados de cuenta, con recibos de nómina, que el dinero con el que tú vas a pagar la renta es lícito, es decir, que no viene de temas, como ya lo decíamos, de delincuencia organizada. Porque el riesgo sí es grave cuando tú tienes tu inmueble en renta, porque las personas que regularmente se dedican a este tipo de cuestiones que estamos comentando, no lo hacen en inmuebles propios, sino rentan una propiedad y el perjudicado justamente es el propietario de ese inmueble, porque es el que termina perdiendo la posesión jurídica y material del mismo, ¿no? Y hablando de eso, ejemplo, si yo pues de buena fe te rento un inmueble, a lo mejor sí tengo un contrato de arrendamiento y demás, pero ¿qué pasa si me entero que hay algo que hicieron en mi propiedad y que ya empiezan a ver como sellos, ¿no? O vienen aquí que ya me lo quieren clausurar o demás? ¿Qué puedo hacer yo y hasta qué momento es o no mi responsabilidad para que toda la gente pues pueda entender esa parte y que pues no la agarren por sorpresa, ¿no? Sí, de entrada, si tú eres propietario de un inmueble, ya lo tienes rentado y te das cuenta, te percatas que dentro de tu inmueble están cometiendo delitos relacionados con delincuencia organizada, lo primero que tienes que hacer es ir tú mismo y levantar la denuncia. Pero ojo, es bien importante que si lo haces, sea porque te consta. Porque también ya sabes que no falta la vecina de que, oye, ¿qué crees? Que vi que metieron unos paquetes raros, que vi, o sea, que tú tengas la certeza de que dentro de tu inmueble se están cometiendo este tipo de delitos. Si no tienes la seguridad, pues obviamente no puedes denunciar, es que creo, porque me dijeron, porque me contaron, sino que tú tengas la seguridad. Ahora, si ya te pusieron sellos de aseguramiento en tu inmueble, porque dentro de tu inmueble se cometió algún tipo de delito, el propietario, lo primero para poder defenderse en contra de esta Ley Nacional de Extinción de Dominio, es que sea notificado fehacientemente que su inmueble le están iniciando un procedimiento de extinción de dominio. Fíjate que en el procedimiento de extinción de dominio es como un juicio más parecido al de materia civil que al de materia penal, a pesar de que todos creemos, oye, pues cometieron delitos, es un juicio por la vía penal. No, es más parecido al de la vía civil. El Ministerio Público, imagínate que ya aseguraron tu inmueble e inicia una carpeta de investigación. Esa carpeta de investigación, digamos, una cosa es la cuestión penal para las personas que cometieron el ilícito y por otro lado, si se integra los suficientes elementos para demostrar que dentro del inmueble sí se cometieron estos delitos relacionados con delincuencia organizada, entonces trasladan la carpeta para iniciar un procedimiento de extinción de dominio al juez de extinción de dominio. El juez de extinción de dominio lo que hace es que va directamente al registro público de la propiedad para saber quién es el titular de los derechos y notifica al propietario titular, es decir, a quien aparece en el registro público, que le están iniciando un procedimiento de extinción de dominio. Y desde ese momento el propietario tiene todo el derecho de poderse defender. Lo que quiero decir es que alguien que le inician un procedimiento de extinción de dominio no es que todo esté perdido, sino tiene derecho a una defensa, por supuesto. ¿Y de qué va a basar esa defensa? Bueno, para que no nos veamos tan complicados, pues obviamente le van a pedir las escrituras de la propiedad, lógicamente le van a pedir el contrato de arrendamiento y lógicamente le van a pedir los documentos con los que él decidió rentarle a ese inquilino. ¿Qué tiene que demostrar el propietario? Tiene que demostrar, primero, sí soy el titular de los derechos, es decir, sí soy el dueño, aquí estoy moviendo el micrófono, sí soy el dueño. Segundo, aunque soy el dueño, no estaba en posesión de mi inmueble, porque el concepto de arrendamiento dice que es que tú das el uso o goce pacífico de la cosa a cambio de un precio cierto. Entonces, si tú tienes el uso y goce de la cosa, en este caso del inmueble que es mío, la responsable de lo que entra, sale y se almacena en el inmueble, eres tú como inquilina. Pues. Pero el juez es imparcial, él no lo sabe. Entonces yo, propietario, necesito demostrarle que yo no estaba en posesión de ese inmueble. Y hablando de eso, para todo el público que nos escucha, o sea, si yo me entero de esto, ya están estos sellos, ¿en cuánto tiempo puedo recuperar mi inmueble? Porque pues si realmente es mi inversión y entonces yo con eso estoy pagando, no sé, una hipoteca o algo por el estilo, pues sí voy a querer que lo más pronto posible me regresen, ¿no?, mi inmueble. Claro, mira, los tiempos, la realidad es que sí son tiempos largos, o sea, cuando utilizan un procedimiento depende de muchos factores, uno de ellos obviamente de cómo te defiendas, pero una vez que eres notificado, lo que es bien importante es que como propietario no digas, híjole, ya me notificaron, vámonos, no, me hago de la vista gorda, sino que sí contestes esa demanda, que sí te defiendas, que sí reúnas todos esos elementos para que el juez, porque te digo, el juez es imparcial,
El juez no está del lado del gobierno, dice, yo quiero que el gobierno se quede con esta propiedad. El juez dice, demuéstrame, tú propietario, que efectivamente no eres copartícipe de los delitos que se cometieron en el inmueble. Y si tú, propietario, lo logras demostrar, tu inmueble definitivamente tiene que ser liberado y te tienen que regresar la posesión. Yo no sería aventurado decirte un tiempo, porque la realidad es que todos los juicios son diferentes y a veces dependemos de muchos factores, ¿no? Desde qué tan bien hecho está tu contrato, desde qué tantos documentos tienes. Y aquí una gran recomendación para los propietarios, que seguro tú que también eres inmobiliaria, hay muchos que compran un inmueble y dicen, vamos a hacer un contrato privado. Ahí luego lo elevo a escritura o lo quiero volver a vender y luego hago la escritura. Hay que tener cuidado con eso, porque acuérdate que cuando inician un procedimiento de extinción de dominio, al que notifican es al titular registral, en registro. claro, al titular registral. Entonces imagínate que en ese ejemplo que yo te vendí el inmueble a ti y tú ya eres la titular, pero nunca fuimos con el notario a hacer este traslado de dominio y las escrituras siguen estando a mi nombre, pero capaz que yo ya vivo en Cancún, Europa, ¿no? Hazme la buena que ya vivo en Cancún, ya estoy jubilado, no voy a tener ningún interés en venir a defender tus intereses. Sí, porque ya me vendiste, ya no tienes ningún... Yo ya cobré, ¿no? yo ya me fui con el dinero, y no por mala fe, sino porque realmente ya para no mí eres el dueño, claro. Representa un gasto venir, contestar, etcétera, etcétera. Entonces, recomendación, si compran un inmueble, hagan el traslado, claro. Escritúrenlo. Y bueno, hablando justo del contrato de arrendamiento, ¿no? O sea, si nosotros, ya sea con una inmobiliaria o con alguna póliza jurídica, podemos tener cláusulas específicas para que sí puedo yo tener todo esto, pero nos respalda una cláusula o algo así. ¿Qué podríamos decirles a todos nuestros propietarios, toda nuestra audiencia, para que pues sí tengan esta previsión, o sea, tengan como esta precaución más bien, de que tengan pues todo en orden y que si el día de mañana hacen este juicio y demás, que obviamente los tiempos son muy largos, pueda ser como algo más concreto? Sí, mira, mi principal recomendación en ese sentido es que se asesoren con personas expertas. A veces como dueños de un negocio o como dueños de un inmueble queremos ahorrarnos unos pesos, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué crees? Que pues mejor yo solito rento mi inmueble, yo solito lo vendo, no me asesoro con un profesional, no voy con la inmobiliaria, no busco un abogado experto. Y resulta que esto al final de cuentas es un error porque nos puede traer consecuencias muy graves. Entonces, ¿qué es lo primero? Definitivamente entre no tener un contrato, porque como te decía, hay propietarios que, hijo, tráeme la copia de tu credencial, tráeme la renta, el depósito y ahí están las llaves. Eso es lo peor que puede pasar, el peor escenario. Un escenario mejor es que exista un contrato. Malamente, si el contrato es de papelería o es un contrato de internet, que a veces ni siquiera revisamos ese contrato bajo qué legislación fue realizado, pues es un contrato escueto, es un contrato que no nos va a ayudar a la hora, o sea, de no tener un contrato, así tener un contrato, aunque sea mal hecho, pues está mejor tener un contrato. Pero de tener un contrato mal hecho a tener un contrato bien estructurado, por supuesto que siempre va a ser mejor que tengas un contrato bien estructurado. Y hablando justo de los roomies famosos ahora, ¿no? Porque de pronto pues ya quieren vivir todos en la Condesa o en la Roma, pero pues no les alcanza. Entonces, bueno, se juntan 3 amiguitos y vienen a vivir en la Condesa. Y entonces pagan cada quien una cantidad. Entonces, si alguno de ellos, ¿no?, hizo esta parte de pues un tema ilícito, pero los otros 2 no, ahí cómo se excluyen, qué pasa, para que también mucha gente está como renuente a rentarles a roomies. Sí, mira, aquí también es bien importante mencionar, tú ahorita dices un ilícito, pero es que no te inician procedimiento de extinción de dominio por cualquier ilícito. Okay. ¿A qué me refiero? Oye, ¿qué crees que uno de los roomies se robó una bicicleta, ¿no? Pero entonces, ¿por qué? Más bien sería la pregunta, ¿cuáles serían los ilícitos que estarían hablando de extinción de dominio? Enfocados a delitos relacionados con delincuencia organizada. Si tú tienes un departamento que rentaste y son 5 roomies, yo lo que te recomiendo es que las 5 personas que van a rentar el departamento firmen el contrato. Es muy importante. Y que a las 5 personas las investigues. Okay. Y que a las 5 personas les pidas comprobantes de ingresos. Muchas veces los inmobiliarios, en esa presión de decir, pues es que ya está el propietario, quiere rentar el inmueble y ya está desesperado por recibir sus rentas, pues vamos a rentarlo rápido. Eso es un error, porque ganamos más como profesionales y como inmobiliarios buscando candidatos idóneos. Porque un propietario que confía las llaves, el patrimonio, el esfuerzo de toda una vida en tus manos, va a ser tu cliente durante los siguientes 40 años, ¿no? Yo les llamo clientes para toda la vida, si el arrendamiento fue un buen arrendamiento,
Si el arrendamiento fue un arrendamiento donde tuvo problemas con el inquilino, porque no le pedimos los documentos necesarios, porque no hicimos una investigación apropiada, pues lo más seguro es que terminen perdiendo al cliente, ¿no? Y propietarios, igual, o sea, yo sé que a veces la renta, urge recibir la renta, pero no podemos hacer operaciones, sobre todo cuando se trata de inmuebles basados en la desesperación, sino tenemos que saber que si no hacemos las cosas bien, y si el inquilino, uno de los 5 roomies, te dice, es que yo no te voy a entregar documentos, es que yo no quiero, es mejor no ir al negocio. Eso es muy importante, sobre todo también hablando de la seguridad del propietario. Entonces, también queremos ver cuáles serían los aspectos del arrendador y el arrendatario en un tema de extinción de dominio, hasta qué punto puede o no desvincularse para que pueda tener esta parte de entregar el inmueble al propietario sin problema. Sí, tú me preguntabas hace un ratito qué tan necesario es que nuestro contrato contenga un enclausulado que de alguna manera libere Proteja al propietario de que le inicien un procedimiento de extinción de dominio. Yo te diría, ¿es necesario sí o sí que tu contrato, repito, esté bien estructurado? Por supuesto que debe contener una cláusula que de alguna manera proteja al propietario en temas de extinción de dominio, pero imagínense ustedes ese escenario donde ya rentamos el inmueble y resulta que nos inician un procedimiento, el que tú quieras, para asegurarnos el inmueble. Imagínate toda la fiscalía, buenas tardes, disculpe, ¿usted tiene un contrato que le protege contra el tema de extinción de dominio? Obviamente eso es algo fuera de la realidad. Lo que va a suceder es que la fiscalía va a llegar, va a asegurar el se inmueble. va a meter al inmueble, va a sacar a las personas que estén adentro, probablemente las detenga y va a asegurar el inmueble efectivamente. Y probablemente inicie un procedimiento de extinción de dominio. Entonces, lo que te quiero decir es, el hecho de que tu contrato lo contenga, por supuesto que es bueno, pero eso no va a evitar que inicien el procedimiento. Una vez que lo inicien, inicia la defensa del propietario. ¿Y cuáles son lo bueno y lo malo para el propietario? Yo creo que el principal perjudicado en un procedimiento de extinción de dominio es el propietario, porque de entrada tiene el inmueble asegurado y de entrada es quien tiene que empezar a erogar, a tener un gasto para poder defenderse y recuperar ese inmueble, que de entrada, aunque todavía no es el gobierno el titular de los derechos, no es el propietario, pero tú no puedes ocupar el inmueble hasta en tanto no te quiten esos sellos de aseguramiento. El inquilino, por supuesto, tiene una afectación, porque en el mejor de los casos, y tal vez está mal que lo diga, en el mejor de los casos va a estar prófugo, ¿no? Pero si él fue el que cometió el delito, muy seguramente va a estar detenido y librando un proceso por la vía penal para poder recuperar su libertad. Y sobre todo, justamente quiero que nos compartas, por tu experiencia en el tema de arrendamiento, ¿qué probabilidad hay que las personas puedan tener este tema de extinción de dominio, o si ya has tenido experiencias con algunas propiedades? Sí, mira, hemos tenido experiencias. La realidad es que yo te podría decir, tú sabes que yo soy director general de una empresa de pólizas de arrendamiento. La siniestralidad realmente que hemos tenido es muy baja, o sea, muy, muy baja, pero hay que ser honestos que nosotros las operaciones que hacemos, en todos los casos se hace una investigación, en todos los casos se hace un contrato bien elaborado, en todos los casos se piden documentos, etcétera, etcétera. Entonces, eso disminuye mucho la siniestralidad. Ahora, ojo, la Ley Nacional de Extinción de Dominio existe. El gobierno hoy en día ha sido tal vez un tanto light, por así decirlo, porque sí hay procedimientos, pero no tantos como los que hay en otros países, poniéndote un sistema comparativo en el caso de Colombia y México. Colombia tiene una ley de extinción de dominio muy parecida a la de México, pero han iniciado muchísimos más procedimientos de extinción de dominio en Colombia que en México. En México, pues, la verdad es que son muy pocos. Pero el hecho de que el gobierno no esté ejecutando la Ley Nacional de Extinción de Dominio como podría hacerlo, no quiere decir que en un futuro no lo vaya a hacer. Tú sabes que a veces con cambios de gobierno, viene un año de cambio justamente de gobierno, podrían cambiar las reglas del juego y ponerse más exigentes y aplicarlo de manera más estricta. Entonces, te digo, no es para alarmarse, pero sí es para empezar a tener, como siempre lo hemos hecho, cuidado, las precauciones y hacer las cosas bien. Y sobre todo en hablar de hacer las cosas bien, ¿qué recomendarías? Bueno, obviamente sabemos que lo ideal, ¿no?, es que puedan contratar una inmobiliaria o alguna póliza jurídica, pero si la gente dice, bueno, pues yo lo he hecho así durante muchos años, ¿no?, que pues es mala vida un poco, pero ¿cuáles serían como estos tips o recomendaciones para que la gente pudiera tener como especial cuidado en ello y evitar pues un tema de extinción? Sí, mira, lo primero, obviamente lo acabas de mencionar, pero ojo con esto,
porque a veces yo me he topado con propietarios que dicen, oye, es que contraté a la inmobiliaria o contraté a la póliza y mi experiencia fue pésima. Entonces, lo primero es, si van a contratar una inmobiliaria, que sería lo recomendable, y si van a contratar una póliza en el arrendamiento, revisen que la inmobiliaria tenga una reputación, que pertenezca a la AMPI, lo mismo con la empresa de pólizas, porque pues tú sabes que hay todo tipo de inmobiliarias y todo tipo de empresas de pólizas. Entonces, lo primero y lo recomendable es busquen una empresa seria, que esté consolidada, que tenga infraestructura, que pertenezca a la AMPI, por supuesto. Y si deciden no hacerlo porque se quieren ahorrar tal vez la comisión o no, sí asesórense con un abogado experto en bienes raíces. Porque muchas veces también pasa que hay propietarios que dicen, oye, es que mi sobrinito ya está en tercer semestre de la universidad, que me haga el contrato, o tengo un familiar, y a lo mejor el familiar, en esto del tema inmobiliario, es como los médicos, ¿no? O sea, no es lo mismo el urólogo que el pediatra. Sí, especialistas, Son claro. cosas diferentes. Entonces, de repente vas a asesorarte con tu abogado que se dedica a temas laborales o que se dedica a temas penales y terminas teniendo un contrato mal redactado. La verdad es que elaborar un contrato no es tan costoso, ni siquiera la póliza es costoso, versus el riesgo que conlleva Y hablando el hacerlo de manera improvisada, ¿no? Claro, y hablando justo del tema del costo y de lo que mencionabas que eres de pólizas jurídicas, ¿nos pudieras hablar un poco a la audiencia de esta importancia? Digo, porque muchas ocasiones las personas ya no quieren rentar con fiador porque pues dicen, oye, ya sabe todas las implicaciones que tiene un fiador y entonces pues ya están diciendo, o sea, es que yo no te voy, yo soy tu papá, pero te quiero mucho, pero no voy a ser tu fiador. Entonces, ¿qué figura o en qué beneficia la póliza jurídica en extensión de dominio o en un arrendamiento en general? Sí, mira, en los 80s, en los 90s, inclusive todavía un poquito en el año 2000, era súper común que cuando ibas a rentar un inmueble, le pidieras a tu inquilino como requisito un fiador. Y quienes firmaban como fiadores eran los abuelitos, los tíos, los primos, algún familiar que tenía un inmueble libre de gravamen y firmaba en representación de ese amigo sobrino. Siempre que firmaban pensaban que el familiar nunca iba a dejar de pagar. Lamentablemente ya pasó, y no solo en temas inmobiliarios, que la persona que firmó dejó de pagar y el fiador terminó perdiendo el inmueble. Es importante. Entonces, por eso ya la gente no quiere ser fiadora, ¿no? O sea, dices, es que pues mejor no. Entonces, si tú como propietario de un inmueble les vas a poner como requisito indispensable que traigan un fiador para poder rentarles el inmueble, se va a reducir el campo de inquilinos. Vas a reducir la probabilidad de rentar tu inmueble, aun y cuando tu inmueble esté en precio de mercado, tú digas, oye, está en una excelente zona, pero el requisito es fiador. Solo el 15% de las personas que van a rentar un inmueble tienen un fiador. Eso es importante. Eso quiere decir que el 85% de los inquilinos, de los posibles clientes que podrían rentar tu inmueble, no van a ser candidatos. Y eso va a hacer que tu inmueble esté fuera del mercado. Entonces, yo recomiendo que contraten una póliza, obviamente, porque la póliza lo que hace es garantizar que si el inquilino te deja de pagar, que además los precios, la verdad, son muy accesibles, que si el inquilino deja de pagar, la póliza se encarga de hacer la recuperación del inmueble y dependiendo, hay coberturas que se encargan de recuperar inmuebles, rentas, servicios, intereses moratorios. Pero ojo, porque muchas veces también la gente, pues dices tú de los 80s, pero también hay clientes de los 80s, ¿no? Que te dicen, no, es que yo quiero a fuerzas un fiador porque sí tengo la póliza jurídica, pero si el día de mañana demando al inquilino, pues no tiene dinero, entonces pues por lo menos si tengo el fiador, o esos han sido como los argumentos, pues él me paga con su inmueble. Ahí, ¿cuáles serían estas, para que nuestra audiencia sepa, ¿no? ¿Qué podríamos hacer en estos casos? Sí, mira, yo siempre he dicho que no hay nada mejor que, digamos, si tú eres inmobiliario y tu propietario te pone un requisito indispensable, sí hay que hacerle saber todo esto que te estoy mencionando, del tema de oye, vamos a estar fuera del mercado. Tenía el año pasado un amigo que estaba en mayo inmobiliario y me decía, oye, es que no he rentado ni un inmueble ni he vendido nada. Le digo, pues revisa las condiciones de cada operación que traes, porque si tus operaciones, si tus rentas o tus ventas son operaciones de inmuebles muy caros, que están fuera de valor de mercado, los requisitos que piden, oye, cartilla de vacunación del perro y, o sea, cosas descabelladas, la realidad es que vas a seguir sin vender, te vas a volver un mostrador de inmuebles. ¿Qué es a qué te dedicas? ¿A mostrar inmuebles o a vender inmuebles? Entonces, si la respuesta es a vender o a rentar inmuebles, necesitamos tener clientes también que estén dentro de la realidad del año 2024. ¿Cuáles son los requisitos que hoy se piden? Y ojo, que esos requisitos no necesariamente van a hacer que la operación sea menos segura que como lo hacíamos en los 80s o en los 90s. Sin embargo, si el propietario te dice, si tú no me pones fiador,
no te voy a dar el inmueble a que tú lo comercialices. La recomendación es, pues hazle caso al propietario, porque al final de cuentas, aunque tú salgas del valor de mercado, ya tú decidirás si tomas la operación o no la tomas. Por experiencia, no sé si por temas de karma o por temas de ley de Murphy, cuando tú eres de alguna manera incisivo en decir, hágalo de esta forma, y hágalo de esta forma, y hágalo de esta forma, las cosas terminan saliendo mal. A mí a veces me dicen, oye, Oscar, necesito que vayas con mi cliente porque él quiere fiador a fuerza, quiero que lo convenzas, que lo haga con póliza y no con fiador. Te digo, mira, mi trabajo no es convencerlo, mi trabajo es darle las herramientas que él tiene disponibles en el mercado, y él como cliente va a decidir cuál es la mejor para él. Si para él la mejor es un fiador con inmueble en garantía, aunque el inmueble se renta en diciembre, pues esa será la mejor alternativa para ese propietario. Ok, y justamente hablando de estos temas de los riesgos, ¿qué otros riesgos puedes visualizar en toda tu experiencia de arrendamientos para que nuestra audiencia pues pueda estarse percatando de ello? Obviamente pues todos lo que quieren es pues seguir invirtiendo cada año y cada mes, ¿no? Que le estén dando el rendimiento de una renta. Claro, mira, el arrendamiento es un negocio que, como todos los demás negocios, es que es bien importante recalcar y hacer saber a los propietarios que el arrendamiento sí es un negocio. Tan es negocio que tu servidor tiene inmuebles en renta propios, porque es un muy buen negocio. Pero que los propietarios tienen que ser conscientes que no hay ningún negocio, y si tú conoces uno, por favor, sí, avísame, claro, y invierto, por supuesto, donde todos, a mayor riesgo, mayor ganancia, ¿no? Sí, También. Pero ojo, el arrendamiento no es que sea un negocio de riesgo. Hacia donde voy es que no hay ningún negocio donde tú no tengas que invertir en ese negocio. Si tú tienes un taxi, al cabo de un año vas a tener que meterle llantas, aceite y no sé cuántas cosas más. Seguramente los amigos que manejan Uber saben más de eso, pero que a veces los propietarios creemos o tenemos esa falsa idea de que si mi inmueble me genera 15,000 pesos de renta mensuales, los 15,000 pesos son ganancias, son utilidad, y no hay nada más falso que eso. Yo tengo una tabla promedio que son de tus 12 meses de renta del año, 2 de esos 12 meses tienes que utilizarlos para reinvertirlos en tu negocio, en impermeabilizar el inmueble, en volverlo a pintar, en darle mantenimiento. Porque si tú no lo haces, lo que va a ocurrir, si tienes un inquilino por 5 años, es que tu inmueble va a sufrir un desgaste, ni siquiera por mal uso. Natural, un desgaste natural que tienes. Por el paso del tiempo, es natural. Fíjate, decía el concepto de arrendamiento, uso o goce de la cosa, la van a usar, y el uso conlleva un desgaste. Entonces, cuando no somos conscientes de hacer esa reinversión en nuestro negocio, que nos está generando una utilidad, te digo, 10 de 12 meses no es nada despreciable, el riesgo va a ser mayor. Si tu inmueble está en malas condiciones, si tu inmueble está deteriorado, si tú tienes un mal contrato, etcétera, etcétera, vas a llevar a que tengas mayor riesgo de un incumplimiento que cuando un inquilino está contento en un inmueble con toda la infraestructura que necesita, etcétera, etcétera. Y bueno, pues muchísimas gracias por darnos como estas grandes tips para el tema de arrendamiento, sobre todo la extinción de dominio, que es algo fundamental. Y nos gustaría que para cerrar nos dieras como pues todos estos beneficios ya los has dicho, ¿no? Del arrendamiento, pero para que la gente pues sí esté como consciente de este porcentaje que hablaste, que creo que es algo muy importante, todas que nos escuchan, del fiador, ¿no? O sea, esta figura que puedan tener otros instrumentos como las pólizas jurídicas para que pues puedan entender como esta figura nueva. Sí, mira, cuando hablamos de garantías en operaciones inmobiliarias, pues hay varias figuras, ¿no? Por ejemplo, una de las más usadas es el tradicional fiador, que es la persona que responde con un inmueble en garantía para que si el inquilino no tiene la liquidez para pagar la renta, el propietario puede ir contra el inmueble del fiador. Existe otra figura que se llama obligado solidario. La figura del obligado solidario es una persona que va a garantizar el pago de rentas si el inquilino no lo hace, pero no necesariamente ese obligado solidario tiene un inmueble en garantía, sino garantiza con todos sus bienes. Es decir, es un tercero que va a responder y habrá que pedirle estados de cuenta para saber que sea solvente, ¿no? Lo que yo recomiendo es que los inquilinos tengan un ingreso cuando menos 3-1 con respecto al monto de rentas, pero que el obligado solidario también lo tenga. ¿A qué me refiero? Si tu renta es de 10,000 pesos, mínimamente tendrá que ganar 30,000 pesos. Pero si tu renta es de 30,000 pesos, tendrá que ganar 90,000 pesos, y así mismo se va a llevar la ecuación para los obligados solidarios. Y por supuesto, la póliza de arrendamiento es una garantía bastante viable
que a diferencia del fiador, al cual cuando al propietario no le pagan la renta, va, toca y le dice, ya ni me acuerdo del inquilino, es más, me quedó a deber, ya ni le hablo, etcétera, etcétera, tiene la obligación de responder de manera inmediata para entrar a la recuperación del inmueble. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos y amigas que nos escucharon el día de hoy. Este tema pues daría para muchas más preguntas que bueno, de hecho pues todavía no las logramos hacer todas, sin embargo los puntos esenciales creo que los tocamos, entonces pues queremos que nos des otra oportunidad para otro día tener como charlas así, tan amenas, tan digeribles para nuestra audiencia. Y pues bueno, esperemos que nos sigan en nuestro programa de tips inmobiliarios, espérenlo muy pronto, donde va a estar con este programa de extinción de dominio y estos tips valiosísimos. Les doy muchas gracias por habernos escuchado y también agradecer al licenciado Óscar Gramajo que vino a nuestro programa y queremos que nos des tus redes sociales, tus datos de contacto por si a todas las personas les interesa saber un poco más de las pólizas jurídicas o sobre todo estos tips de arrendamiento. Matilde, pues yo encantado de la vida de haber podido compartir con todo tu público. La verdad es que no lo puedo negar, creo que se nota. Es un tema que me apasiona, todo el tema que tiene que ver con recuperación de inmuebles, con operaciones inmobiliarias. Es algo que me gusta mucho y pues invito a todos los amigos, si alguien quiere hacer una operación de renta y quiere estar más protegido y además quiere contar con todos estos elementos de los cuales hablamos de manera general, pues les voy a dejar mis datos si me lo permites. Sí, claro, danos tus redes sociales para que la gente pueda contactarte. Genial. Me encuentran en redes sociales como Óscar Gramajo, como Óscar Gramajo PJI y en www.proteccionjurídica.com.mx. Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar contigo. Muchísimas gracias a ti y bueno, pues síganos en Tips Inmobiliarios. Esperamos que demos todos este año estos grandiosos tips para toda la audiencia.